La isla Calavera probablemente es uno de los lugares más misteriosos sobre la faz de la Tierra, un mundo perdido que se ha quedado congelado en el tiempo y que alberga en sus entrañas toda clase de misterios, entre ellos Kong, un dios para los nativos y un monstruo para el hombre. La franquicia de King Kong es probablemente una de las franquicias cinematográficas más longevas de la historia y también una de las más rentables, contando en su haber con múltiples películas, series de televisión, juguetes y mucho más. Sin embargo, lo que hace especial a Kong es su fantástico origen, que se remonta a 1933 con la película del mismo nombre dirigida por Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack, una película que representó todo un hito de su tiempo y que hasta nuestros días sigue formando parte importante de la cultura popular. La cinta nos cuenta la historia del cineasta Carl Denham y su equipo de rodaje, quienes buscan filmar la película más impresionante de todos los tiempos, puesto que con ayuda de un mapa antiguo se encaminan a la misteriosa Isla Calavera, un lugar habitado por seres prehistóricos y otras criaturas ancestrales que le darán vida a su filme. El guión de King Kong, a su vez escrito por James Creelman y Ruth Rose, está inspirado en novelas clásicas que ya antes habían tomado como base la idea de un mundo perdido, como La Tierra Perdida en el Tiempo de 1918, escrita por Edgar Rice Burroughs, o la ya célebre y más popular El Mundo Perdido de Sir Arthur Conan Doyle, misma que parece ser la que más influenció a Kong en su historia, puesto que ambos argumentos tienen enormes similitudes. Sin embargo, King Kong también tiene antecedentes cinematográficos muy marcados, como las películas de exploración en junglas que se hicieron populares durante los años 20 y 30 y que tenían en su estructura patrones muy marcados, como científicos y ayudantes embarcándose en una expedición para probar una teoría y el descubrimiento de bestias que dejaban en evidencia la negligencia del hombre o la agresiva que podía resultar la madre naturaleza. Este tipo de cine se hizo muy popular gracias a cintas como Tarzán de los simios, estrenada en 1918, además de que los simios mismos representaban un enorme atractivo para el público, puesto que era muy poco común vérseles en zoológicos debido a la antigua creencia de que eran seres aterradores que secuestraban mujeres y mataban hombres, o al menos con los gorilas esta era la creencia. A esto también se le suma una película clave, El Mundo Perdido de 1925, dirigida por Harry O. Hoyt y basada en la novela homónima de Sir Arthur Conan Doyle que ya mencioné antes. La importancia del Mundo Perdido es enorme y más que nada en el apartado de efectos especiales, puesto que la animación stop motion utilizada en dicho filme fue legendaria y representó un gran avance en el campo cinematográfico al representar criaturas terribles y bastante creíbles en aquel entonces, un mérito que le corresponde a Willis O'Brien, quien más tarde se sumaría también para trabajar en los efectos especiales de King Kong. Pero bueno, volviendo a los orígenes de Kong, antes de que se estrenara, su productor Ernest B. Schoedsack había estrenado una película llamada Ingagi en 1930, un documental engañoso sobre una expedición al Congo y que mostraba mujeres de una tribu teniendo relaciones íntimas con gorilas, tal y como mostraba el prejuicio de la época. El éxito de Ingagi fue tan grande gracias al morbo que generó que la RKO, la productora que la hizo, no lo pensó dos veces en darle luz a Kong, una película prevista igualmente para ser un éxito de taquilla, pero por supuesto que para esto también tuvo que haber un proceso. Ahora bien, en cuanto al guión, a finales de los años 20, Merian C. Cooper se vio fascinado por los gorilas, lo que lo llevó a investigar grandes cantidades de información sobre el tema y así a desarrollar la historia que hoy conocemos, misma que al principio se le fue ofrecida a Paramount Pictures durante la época de la Gran Depresión. De más está decir que Paramount rechazó el proyecto, mismo que más tarde fue recogido por los estudios RKO gracias a la intervención del productor David O. Selznick, quien le vio potencial al proyecto. Sin embargo, antes de adentrarse de lleno a Kong, Cooper tuvo que intentar dirigir una película llamada Creation sobre una isla repleta de dinosaurios, misma que no fue terminada y que realizó al lado de Willis O'Brien, pero de la que se recuperaría algo de metraje para Kong. El guión a su vez también pasó por manos del guionista Edward Wallace, quien falleció sin terminarlo, por lo que James Creelman tuvo que ayudar a concluirlo y quien fue el responsable de muchas de las secuencias y cambios más importantes dentro de la película, como la historia entre Ann Darrow y el gorila. Para el rodaje de la película se construyeron 4 modelos diferentes del simio, todos articulados tanto de cuerpo como de cara, y uno de ellos está actualmente en posesión del cineasta Percy Jackson, quien en 2005 realizó un remake de King Kong.
A esto también hay que añadirle que el cuerpo de la criatura no fue construido exactamente idéntico al de un gorila real, sobre todo porque en el modelo para la parte trasera, la imagen que se tenía resultaba graciosa en lugar de intimidante y aerodinámica. Los dinosaurios por su parte estuvieron inspirados en lo último en adelantos científicos que se tenían en ese entonces, que eran las representaciones realizadas por Charles Knight para el Museo Americano de Historia Natural, y que se hicieron a base de látex, algodón y otros materiales. El proceso de animación de las criaturas estuvo a cargo del ya mencionado Willis O'Brien, quien mejoró su técnica y asombró al público con sus resultados, aunque la parte más difícil que se filmó fue la interacción entre los modelos a escala y los actores, misma que se logró gracias a la combinación de tomas, el uso de pantallas proyectadas y además de algunos otros modelos grandes para que interactuaran con los actores. Durante gran parte de 1932 la película se rodó y para la postproducción quizá el mayor contratiempo fue la banda sonora, puesto que el estudio no quería invertir en una partitura original, sino que planeaban reutilizar música de películas anteriores. De esta forma, el director se vio obligado a pagarle al músico Max Steiner de su propio bolsillo para que compusiera el soundtrack, mismo que igualmente marcaría un antes y un después al ser la primer composición original de la historia en estar dirigida a una cinta sonora, además de que sería la primera en también hacer uso de leitmotivs específicos. El 2 de marzo de 1933 se estrenó en Nueva York y rompió la taquilla, misma situación que se repitió en su estreno mundial el 23 de marzo del mismo año, superando por mucho las expectativas del estudio. Sin embargo, a pesar del éxito, King Kong no se escapó de la censura. Para entonces el código Hays ya había entrado en vigencia, por lo que debido a su violencia en algunas escenas y los sexuales que se podían considerar algunas, muchas partes fueron recortadas y algunas incluso se consideran perdidas para siempre. Afortunadamente, hoy en día la película se conserva y se puede ver de manera digital en varios medios e incluso se ha restaurado en 4K. El legado de King Kong es enorme, varias secuelas, remakes e incluso universos alternativos se han creado alrededor de su figura, perdurando hasta hoy en día, por lo que es una de las criaturas e íconos cinematográficos más importantes de la historia. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy. No olviden darle like al video si les gustó, suscribirse a este canal para más contenido así y activar la campana de notificaciones para saber cuando subo un nuevo video. Nos vemos en la próxima.